a un episodio de A los Pits. Hoy estamos aquí luego de 3 semanas de receso de Fórmula 1. Como recuerdan, el Gran Premio de China fue cancelado, por lo tanto, estas en vez de ser 2 semanas de receso, fueron 3 y todas corridas. Pero bueno, aquí estamos nuevamente de regreso, regresamos al circuito que a muchos les gusta, el circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, un nuevo formato de sprint, un piloto hizo historia, tuvimos un fin de semana bastante movido, pero bueno, antes de empezar quisiera antes que todo recordarles que ahorita mismo queremos llegar a esa meta de 200 suscriptores, así que bueno, si les gusta el video, den like, comenten, compartan y si no están suscritos, suscríbanse. Y antes de entrar un poquito en contexto de mis opiniones y un poquito de lo que pasó en el Gran Premio, repasemos un poquito de cómo fue que terminó la tabla de posiciones del Gran Premio de Azerbaiyán. En primera posición tuvimos a Checo Pérez, en segunda posición tuvimos a Verstappen, tercero Leclerc, cuarto Alonso, quinto Sainz, sexto Hamilton, séptimo Stroll, octavo Russell, noveno Norris, décimo Tsunoda y le siguen Piastri, Albon, Magnussen, Gasly, Ocon, Sargent, Hülkenberg, Bottas y tuvimos DNF de Zhou y De Vries. Me gustaría empezar este video hablando un poquito sobre lo que fue el nuevo formato que se estrenó este fin de semana, el nuevo formato de sprint. Sabemos que vamos a tener 6 carreras al sprint este año, pues ya nos quedan 5, ya pasamos una que fue el circuito de Bakú. Pero antes repasemos un poquito de cómo era el formato de las carreras sprint antes, que como recuerdan los viernes teníamos una práctica libre, la clasificación, y los sábados teníamos práctica libre 2 y lo que era la carrera sprint, que básicamente es una carrera súper corta. Por ejemplo, en Bakú teníamos 51 vueltas y en esta ocasión se corrieron 17 vueltas en la sprint. Y los domingos con la usual carrera. Y ahora con el nuevo formato de las sprint que empezó a regir este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, tenemos 2 clasificaciones y 2 carreras. ¿A qué nos referimos con esto? Los viernes tenemos la usual práctica libre 1 y tenemos la clasificación. Esta clasificación va a determinar la grilla de partida de lo que es la carrera del día domingo. Y el día sábado se agrega un nuevo formato que la Fórmula 1 le llama Sprint Shootout, que es básicamente una clasificación para la sprint. Pero esta clasificación en verdad va a ser mucho más corta de lo que solemos ver más o menos en las clasificaciones normales. La Q1 dura 12 minutos, la Q2 dura 10 minutos y la Q3 va a durar 8 minutos. Se eliminan igualmente los 5 de cada Q1 y así terminan al final de la Q3 los primeros 10 puestos que van a formar la grilla de partida de la carrera sprint del mismo día sábado. Entonces el día sábado tenemos el Sprint Shootout y la carrera sprint, que sigue siendo lo mismo, los mismos puntajes y los mismos tiempos. La misma carrera se va a determinar en unos 30 minutos más o menos. Y los domingos siguen siendo los días de carrera. Muchas personas estaban hablando de que les gustaba, otros decían que sí les gustaba, otros decían que le iban a dar una oportunidad. Fui de las que decía de que en verdad necesitaba ver un poquito de cómo esto se desarrollaba para poder dar mi opinión sincera de qué opinaba yo sobre esto. Al principio en verdad no me parecía mucho la idea, sentía que los sábados eran algo así como de relleno, ya que la parrilla o cómo iba a quedar el día sábado no iba a influir en el día de la carrera del domingo, solo los pilotos iban a competir por estos puntos, que bueno, sabemos que el primero gana 8 puntos y así sucesivamente. Solo ganan, no todos ganan los puntos igual que como una carrera normal. Sentía que muchas cosas no tenían sentido, como por ejemplo también el tema de los neumáticos. En esto de las Sprint Shootout, mandatoriamente en la Q1, en la Q2 tenían que usar neumáticos medios y en la Q3 tenían que usar neumáticos blandos. Muchos pilotos se vieron perjudicados por esto, como fue el caso de Lando Norris y Yuki Tsunoda, que no pudieron participar en lo que fue la Q3 del shootout porque no tenían neumáticos blandos. Ahora sí, mi opinión un poquito sobre qué fue lo de este fin de semana con el nuevo formato de sprint. Me pareció bastante emocionante ver esto de la Sprint Shootout. Tuvimos bastantes inconvenientes, duró un poquito más de lo esperado, de lo que teníamos esperado, muchísimos accidentes. Sabíamos que Bakú, al ser un circuito callejero y bastante peligroso, íbamos a tener bastantes accidentes. Y creo que como primera carrera sprint, o bueno, con este formato sprint, elegir el circuito de Bakú no fue la mejor idea. Tendría que darle otra oportunidad
para ver un poquito de cómo se desarrolla en alguna otra pista que no sea pista de un circuito callejero, para poder ver un poquito de cómo se desarrolla este formato. En verdad hubieron muy pocas opiniones sobre los pilotos. Teníamos una opinión antes de que se confirmara esto del Sprint Shootout, que si de Max Verstappen, que si la Fórmula 1 seguía metiendo estos formatos, se iba a terminar saliendo de la Fórmula 1. Y esa fue un poco de las declaraciones que pudimos haber escuchado. Algunos pilotos sí les gustó, algunos pilotos no tuvieron mucha opinión, ni tan mal ni tan bueno de lo que fue este nuevo formato. Y también leía muchos comentarios de los seguidores que nos comentaron un poquito en el post que subimos sobre este nuevo formato, explicándolo. Hicimos un video para los que no entendieron un poquito de lo que expliqué al principio. Hay un video en nuestro Instagram explicando pues el tema del nuevo formato de la Sprint, y muchos seguidores nos decían que bueno, que podía ser una oportunidad para que nuevos pilotos o pilotos que no siempre estaban ahí arriba pudieran subir, pero creo que eso se dejó o no se confirmó, al menos no este fin de semana. Como digo, habría que darle una oportunidad en el circuito, en otro circuito que no sea un circuito callejero y no sea un circuito tan peligroso, pero pues sí, lastimosamente no vimos eso, vimos a los mismos ahí arriba. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. La verdad es que tengo que darle otra oportunidad como para poder decir ahora sí de qué es lo que me parece. Así que no sé, ustedes coméntenme qué les pareció, les gustó, no les gustó, cuánto le dan del 1 al 10. En mi opinión le doy un 6 de 10, porque todavía siento que le falta algo más. Pero ahora sí, empecemos a hablar un poquito sobre el contexto y sobre lo que fue la carrera de este fin de semana en el circuito callejero de Bakú. Tuvimos al mexicano Checo Pérez haciendo historia nuevamente, siendo el único piloto en ganar 2 veces en el Gran Premio de Azerbaiyán. Desde que estamos en este circuito no habíamos tenido ningún piloto que haya repetido nuevamente el haber ganado en este circuito, y tuvimos a Checo Pérez en 2021 ganando, y ahora nuevamente en 2023 se lleva la victoria este fin de semana. Desde 2017, por ejemplo, teníamos a Ricciardo, en 2018 teníamos a Hamilton, en 2019 teníamos a Bottas, y bueno, en 2020 no se disputó, 2021 Checo, 2022 Max, y ahora Checo Pérez nuevamente en 2023. Enhorabuena para el piloto mexicano, que también este fin de semana se llevó las 2 carreras, porque también ganó la carrera sprint, llevándose esos 8 puntos que lo ayudaban un poquito, ya que tiene la pelea claramente ahí con su compañero Max Verstappen, y están a literalmente nada de puntos de diferencia. Solo están a 6 puntos de diferencia, y en verdad este fin de semana fue literalmente la demostración de que Checo Pérez, nuevamente lo repito porque sé que lo repito todos los videos, de que está demostrando, y creo que este fue el que más demostró, de que a él no le importa lo que le diga el equipo, de lo que le diga Max, él va a irse por ese campeonato, y hoy demostró de que corrió y manejó como un dios. Este fin de semana creo que también noté un poco del orgullo que tiene Max Verstappen nuevamente, porque creo que ya es algo usual, aparte de lo que tuvimos en la pelea, que podemos hablar un poquito de eso más adelante. La relación que tienen Max y Checo se ha visto no tan, bueno, es lo que suelen dar en cámaras. Creo que claramente no se van a poner a pelear todos los días. Me imagino que eso se tiene que hablar tras bastidores. Si tienen algo que hablar, no lo van a hablar frente a las cámaras. Bueno, creo que por parte de Checo más esto, porque sabemos que Checo es un piloto un poquito más reservado que Verstappen, que suele ser un poquito más tirado al momento de decir algo, lo dicen las cámaras o lo dicen los mismos pilotos. Hemos tenido peleas de Max, tuvimos a Ocon, por ejemplo, hace unos años. Y algo que sí no me pareció mucho este fin de semana, que me pareció muy mal de Red Bull, que al final de la carrera en la radio se le escucha que el equipo le dice a Max que muy bien, que tal, y que vamos a ver para la otra carrera, que esta carrera Checo Pérez tuvo suerte. Me pareció que esto en verdad no era para nada concordado con lo que pasó este fin de semana. Checo Pérez no tuvo suerte. Sabemos que Checo en los circuitos callejeros es muy bueno. Creo que el mismo equipo lo sabe, pero tratan de nuevamente tratar de darle lo que Max quiere, y lo que Max quiere escuchar más por eso. A Max claramente nunca se le ha dicho que no, o que no puede hacer tales cosas. Creo que igual sigue estando el equipo a favor de Max Verstappen. Max está teniendo, o bueno, ya está
literalmente consciente de que Checo ya está, no le va a ayudar este año, no va a ser parte de que él le ayude, porque también es que no tienen a otro piloto ahí arriba peleando. Entonces, ¿quién más le va a pelear a Verstappen para que Checo le ayude? O sea, no tiene a más nadie ahí arriba. Fernando Alonso todavía no está a los puntos de Red Bull, y por eso Max ya ha caído en cuenta de que su compañero no lo va a ayudar y es con el que va a tener que pelear este año por ese campeonato. Siguiendo el hilo de lo que es un poquito del comportamiento de Max Verstappen, este fin de semana lo veíamos en una pequeña pelea, bueno, no tanto pelea, en una pequeña discusión que tuvo con George Russell el día sábado luego de la carrera sprint, que, bueno, lastimosamente en una de esas curvas, cuando empieza la carrera sprint, Max y Russell se ponen en paralelo en una de las curvas. Pero aquí creo que vamos a ver un poquito de esta imagen. Vamos a ver un poquito de lo que se ve en la curva, perdón, cuando Max gira la mayoría de su volante y se va contra Russell. Y podemos ver que Russell en verdad tiene todo el volante volteado. Por lo tanto, aquí se ve, y en video en verdad se ve muchísimo más claro, que Max en verdad en esa curva le tira el coche a Russell. Y muchos decían que bueno, esto no es nuevo de Max, lo veíamos también por ejemplo con Hamilton hace unos años en Monza, muchísimos casos que han salido de Max que ha hecho esto mismo. Y es donde Max le dice a Russell que en verdad todos debemos dejar un espacio, y es donde Russell solo le contesta I have no pace. Entonces ya es como que Russell ya lo trató de dejar así como que de lado, como que ok, está bien, ya te vi. Y es donde igual Russell sale, no se quita el casco, que eso es algo que decían todos, que bueno, no se quitó el casco, y en verdad bien por él, porque creo que a Max Verstappen, Max Verstappen en verdad suele manejar mucho la psicología de los pilotos, y bien por Russell también por no querer como tirársele o seguir discutiendo con él, quizás sabiendo ya cómo es el comportamiento de Verstappen, que bueno, también quejándose un poquito de esto, y al final terminó en tercera posición y con un hueco al lado del carro. Así que bueno, pero ¿qué vamos a esperarnos de Max? Me pareció también ver muchos comentarios de que en la carrera del día de ayer de Verstappen, Red Bull tuvo una muy mala estrategia. Sabemos que en la vuelta 11, cuando pasa el accidente de Vries, antes de que ya pasara el accidente de Vries, ya más o menos se venía diciendo virtual safety car, iba a entrar un safety car, y Red Bull le anuncia a Verstappen de que entre a pits a cambiar neumáticos. Esto todo antes de que anunciaran de que oficialmente iba a salir el safety car. No sé si es que no sabían que iba a salir un safety car o se confiaron un poquito de que Max podía alcanzar, pero al final, cuando terminó saliendo, unos 3 o 4 segundos después de que ya sale de pits, se confirma que el safety car va a salir, y aquí es donde queda debajo de Checo y de Leclerc, quedando en tercer lugar en la parrilla, que al final termina pasando solo a Charles Leclerc, que también este fin de semana tuvo un buen fin de semana a pesar de todo, y veníamos con ese Ferrari que nos daba, teníamos DNF de Ferrari, pero finalmente este fin de semana tuvieron un muy buen rendimiento, terminaron esos dos autos en el top 5, y pues lo único, pues claramente sabíamos que Leclerc no podía aguantar ese primer lugar por mucho tiempo. Efectivamente, en la primera vuelta ya Max, en las primeras vueltas ya Max lo había alcanzado, pero definitivamente supo mantener esa tercera posición, y muy bien por el equipo, enhorabuena. A pesar de que, bueno, al final literalmente llevaba de diferencia unos 12 segundos de ambos Red Bull. Ya la misma historia de que esos Red Bull en verdad van volando, Leclerc lo confirma, de que efectivamente, o sea, literalmente se les separaron un montón. Y bueno, hablando de podios y del primer podio de lo que es de Ferrari de este año, también tuvimos por primera vez, luego de las otras carreras, que no tuvimos a Fernando Alonso en ese podio. Aston Martin este fin de semana tuvo problemas con lo que fue el tema del DRS, al igual que a Stroll. Stroll creo que tuvo muchas más oportunidades en donde sí le funcionaba el DRS, y Fernando Alonso seguía teniendo problemas, pero sin embargo terminó en ese top 5, y desde el sábado ya le había declarado de que si terminaban en top 5 en verdad era lo mejor para ellos, y efectivamente así lo confirma. Y
Algo que me gustaría también destacar, que me pareció muy bien del equipo este fin de semana, o bueno, por parte de Stroll, de que él podía pelearle a Fernando Alonso, podía pasarlo, pero él decide que no iba a atacar a Fernando Alonso cuando ya Fernando, hasta el mismo Fernando ya le había dicho que tenía permiso de poder pelear, de poder pasarle, pero sin embargo no estaba para pelear con el piloto español. Y bueno, esto demuestra un poquito el compañerismo de lo que podemos ver en Aston Martin. No sabemos si es solo este fin de semana, si en otras carreras va a ser así, pero al menos en esta, o no sabemos, quizás que tampoco se sentía confiado con el tema del DRS, que tenían problemas, así que pues bueno, enhorabuena también por Aston Martin terminar esos dos autos en décima, en los primeros, los top 10. Y bueno, antes de terminar también me gustaría solo mencionar un poquito sobre el incidente que tuvo Esteban Ocon también a la entrada del pit lane con este grupo de periodistas. La carrera claramente no había terminado y esta acción fue demasiado peligrosa. Y al final pues la misma FIA cita a comisarios, a los mismos, algunos de los mismos organizadores de la FIA para investigación, porque efectivamente esto fue una acción muy peligrosa. Pero bueno, gente, eso fue todo por el resumen / opiniones sobre lo que fue el Gran Premio de Azerbaiyán, el favorito de muchos, uno de mis favoritos también, y ahora más de que tenemos a Checo haciendo historia como el único piloto ganando 2 veces en este Gran Premio. Antes de despedirme, le traigo la tabla de posiciones de ambos campeonatos. En la tabla de posiciones de pilotos tenemos de primero a Verstappen con 93 puntos, segundo Pérez con 87, tercero Alonso con 60, luego le sigue Hamilton, Sainz, Leclerc, Russell, Stroll, Norris, Hülkenberg, Piastri, Bottas, Ocon, Gasly, Zhou, Tsunoda, Albon, Magnussen, Sargent y De Vries, estos dos últimos con 0 puntos. Y para la tabla de posiciones de constructores tenemos en primer lugar a Red Bull Racing con 180 puntos, Aston Martin con 87 y Mercedes con 76. A ellos les siguen Ferrari, McLaren, Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri y Williams con solo 1 punto. Y bueno, gente, eso es todo por el video de hoy. Antes de terminar, me gustaría mandarles saludos a Alexander, Ronald y Anthony, que comentaron en el video pasado. Gracias por el apoyo. Y recuerden que ahorita mismo, como les comenté al principio del video, tenemos una meta de llegar a los 200 suscriptores aquí en YouTube. Así que si les gustó el video, den like, comenten y compartan para que podamos llegar a más personas. Y también recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, Twitter, entre otras, como @alospits_lat.